No pierdas el propósito de Dios. No pierdas el propósito de Dios en tu vida. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20, para la gloria de Dios. Bendito sea Jesús. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, a Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído de su mano. Y vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Me envió a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Yo presento la vida de tu pueblo y mi vida, Señor, para que nos administre desde el principio hasta el fin, a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Sea usted desatando, sea usted liberando, sea usted transformando los corazones a través de su palabra, y que la gloria y la honra sea suya. Sea usted, Dios mío, usando la vasija de barro como a usted le plazca. Gracias sean dadas a usted por medio de su Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. No pierdas el propósito de Dios en tu vida. Usted sabía que un pequeño descuido nos puede apartar de la gracia de Dios. No necesita usted tener tiempos de caído de la gracia para perder lo que Dios nos ha prometido. Son pequeños descuidos que nos puede apartar de la voluntad de Dios. Conocemos muy bien la historia de Naamán el sirio. Dice que era valoroso, vigoroso y valiente. Dice que el rey de Siria tenía una plena confianza en este general, porque no le temía a los enemigos de su reino. Y los enemigos de su reino no era nadie más sino que el pueblo de Israel. Entonces, cuando este hombre iba a la guerra, traía buenas noticias al rey de Asiria. Entonces Dios lo había puesto en gracia ante este hombre, pero tenía un problema. Y el problema era que era enfermo. No había cura en su enfermedad en su época. Pero él tenía esclavos, tenía servidores que le servían a él. Y entre esos servidores había una judía, una que sabía que el Dios de Israel tenía poder para sanar su cuerpo. Y empezó a trabajar esta mujer a este general y le dice: ¿sabe qué, mi señor? En Israel hay un hombre al cual Dios oye y Dios se glorifica a favor de esa necesidad. Cuando el general oye las palabras,
En el Medio Oriente hasta la actualidad, hermano, está en ese hábito, que si a mi casa viene alguien a visitarme, el que me viene a visitar me trae presentes, me trae regalos, me trae cualquier obsequio, y ese dueño de casa está obligado a atender bien a la visita. Primer paso que él hace, le quita su calzado, le limpia sus pies con agua, lo seca con una toalla, etcétera. Pero el sirio tenía 7 problemas, y espero que usted no los tenga esos problemas. Lo primero que el sirio tenía, que era arrogante. Digamos que la arrogancia en un hombre y en una mujer, tarde o temprano, va a salir caro, porque la arrogancia es pecado. También tenía orgullo. El orgullo a ningún ser humano lo lleva al éxito, sino que tarde o temprano va a llevarlo al fracaso. Un hombre y una mujer orgullosos le pueden estar haciendo ver sus errores, su falta, y él no lo quiere aceptar, porque su orgullo es más grande que reconocer que en verdad está mal delante de Dios. Otro de los problemas es que el hombre era altivo de corazón. Digamos que el hombre en su altivez ve la necesidad, pero no quiere postrarse y humillarse al Señor. Digamos que el arrogante, el orgulloso, es un ser que yo siempre lo veo con esta cita bíblica, porque a Naamán, él esperaba que lo recibieran con platos, baterías, bombas, etcétera, y que le dieran ofrenda de bienvenida. Naamán no se esperaba que el Dios de los cielos lo humillara para manifestar su gloria. Los hombres de Dios, la mayoría en la palabra de Dios, primero eran humildes. Segundo, no tenían lujos en ellos, sino que era una vivienda tan sencilla que dice que este hombre vivía en una casa de campaña. Allí vivía el hombre de Dios, y podía decir mucho, pero él tenía la facultad para tener una gran residencia, una gran mansión, sí, pero al hombre de Dios no le llena con los bienes que tiene, sino que lo que le llena a él es vivir en paz con Dios y tener armonía él con Dios, porque ahí está la bendición del Señor. Y cuando él llega, él ve a Naamán y él no sabe. Él manda a su criado Jesse y le dice: dile a Naamán que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces, y de ahí Dios va a hacer el milagro. Pero el hombre, porque era soberbio, era arrogante, era orgulloso, era altivo, era soberbio, y espero en Dios que aquí no haya de esa gente, porque el daño usted se lo hace a su vida, a su matrimonio y a sus hijos, porque los hijos aprenden de lo que papá y mamá son, y después no pueden reclamar porque ellos fueron los promotores que su hijo sea igual que usted. Entonces, el que quiere la bendición de Dios tiene que ser humilde, manso, sencillo, no arrogante, no orgulloso, no prepotente, no soberbio, no altivo de corazón. Y Naamán todo eso tenía. Entonces da la vuelta y se va bravo, enojadísimo, como muchos han pasado en este ministerio, que cuando les toca la llaga salen como un cohete disparado. Pero ahí es donde yo siempre digo una cosa: el que pierde es uno, porque Dios con ellos y sin ellos sigue siendo
Y porque aquí siempre dice rebelde, por el que brincan, hermano, como el chacuapete. Entonces se fue bravo y empezó a mencionar los dos ríos hermosos que Siria tenía en su época. Pero no es lo hermoso donde usted tiene que ir, va a ir donde Dios le ordena que vaya. Porque si yo quiero la bendición de Dios, yo tengo que sujetarme a la voz de Dios. Porque él empezó a mencionarle, ¿acaso no son mejores el río Farfar? Que es mejor donde me está mandando el Señor. ¿Para qué voy a ir yo a ese río? Si yo mejor para eso voy a llegar a mi tierra de Siria y me voy a sumergir a 7 veces. El problema es que no iba a suceder el milagro, porque no iba a ir bajo la voluntad de Dios, sino bajo su voluntad. Y cuando el hombre toma sus propias decisiones, tarde o temprano recapacita, pero ya es demasiado tarde. Pero oiga lo que hizo Dios con esta misma joven esclava. En el camino empezó a hablarle y empezó a decirle: mi Señor, yo sé que esos ríos son hermosos, pero usted aprenda a sujetarse a la voz de Dios. Si Dios le ha dicho que ahí vaya y que ahí se sumerja, hágalo, mi Señor. No le cuesta, por favor. Pero porque el hombre, repito, primero era soberbio. Y un soberbio, hermano, patalea de una y de otra manera. Y dice: no, es que yo tengo la razón. Aunque usted tenga la razón, si Dios le dice deje el pecado, deje el pecado. Si Dios le dice deje de ser borracho, deje de ser borracho. Si Dios le dice deje de ser mentiroso, deje de ser mentiroso. Si Dios le dice deje la droga, deje la droga. Si Dios le dice deje el adulterio y la fornicación, deje el adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque es pecado. No, pero es que yo no estoy 100% en eso. Aunque usted no diga que está ahí, usted está ahí. Y es pecado. Entonces Naamán empezó a remar y empezó a ser más soberbio. Pero la gracia de Dios, hermano, yo que la esclava lo hubiera dejado, yo. Pero no todos son como yo. Usted puede pensar de otra manera: no, pobrecito, hay que llevarlo chimeando. Oiga, 4:7 Santiago es bien claro, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya no lo chinchiné. Si quiere morir en el pecado, déjelo que se vomite en el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. No permitas que el propósito de Dios se aparte de ti por tu rebeldía, por tu pecado y por tu soberbia contra Dios. Porque hay gente que sabe lo de Dios y no lo practica. Entonces le es pecado, dice Santiago. Pero la esclava empezó a decirle: mi Señor, olvídese de esos dos ríos, de llegar de Siria y después se va a echar un chapuzón, pero vaya primero al Jordán, hombre. Bote el orgullo, hombre, bote la altivez, bote la soberbia, bote la arrogancia, le dijo. Deje de ser caprichoso, mi Señor. Hacer gente caprichosa en las iglesias. Gracias a Dios que aquí son los santos palomos y santa gorrioncita. ¿O no? Hay unos que parecen alacrancitos, hermano. Cuando él se baja, fue convencida por la joven, se bajó. El Jordán era un río no muy bueno, no muy saludable, era entre limpio y sucio. Pero la pregunta que yo me hago: ¿por qué Dios le ordenó a un general que dice la Biblia que era vigoroso
y muy valiente. ¿Por qué Dios permitió llevarlo ahí? Para quitarle las 7 áreas de su vida. ¿Qué te va a quitar Dios en el proceso que te va a llevar? Usted sabrá. Porque hay gente que solo cuando le quitan lo que él ama, se somete a Dios. Tiene trabajo, se olvida de Dios. Tiene bendición, dice, no, yo no necesito a Dios. Entonces viene Dios, te quita el dinero, te quita el trabajo, te quita la casa y te dejó en la calle. Y de repente empiezas a llorar, empiezas a gritar, empiezas a decir, Dios, tan grande que eres y mira cómo estoy. Le va a decir Dios, fuiste obediente a mi palabra, te sujetaste a mi voluntad. No, yo vivía la vida loca porque hay que ser locos como los demás. No, locos son el diablo. Pero los hijos de Dios somos cuerdos, sabemos el camino de Dios y hay que mantenernos en el camino de Dios. Sabemos que el camino de los placeres y del mundo son cortos y de muerte. Entonces, ¿para qué vamos a andar ahí? Pues? Si de ahí nos sacó Dios. Pues. Puedo imaginar a los que saca Dios de la vida de los casinos. Es una maldición terrible, hermano. Es una adicción terrible. Y el que tiene esta adicción, hasta que está en la calle, sigue de necio y dice, no, algún día voy a sacarme el premio gordo. Sí, te vas a engordar de tanta presión. Pero no vas a hacer, y ahí, hermana, me voy a ir yo. Fíjese, pero esas maldiciones te arrastran y te dejan en la calle. Porque hoy los casinos han sido más inteligentes, que le dan tarjeta de crédito de ellos para que usted se siga enjaranando. Usted sí es bien inteligente, mire. Sus hijos muriéndose de hambre y usted tirando el dinero en lo que no es comida. ¿Qué va a hacer Dios? Dejarlo en el suelo para que se vuelva a su casa y sea un marido responsable. Cuando Naamán empezó a caminar en el río, me imagino que cuando puso sus pies aseaditos, limpios, y metió su primer pie en la orilla del agua, ha de haber dicho, qué suciedad, ¿a dónde voy a ir? Pero en ese primer paso que él pegó, estaba derribando a su enemigo llamado soberbia. Y cuando llegó a la cintura, le dice, ¿quién lo estaba dirigiendo? No me pregunte, porque la Biblia no registra que alguien lo dirigía. Él solo sabía la orden de Dios. 7 veces te vas a sumergir y después quedará limpia tu carne. En el primer sapuchón que se pegó, me imagino yo que le dijo Dios, hoy te voy a quitar tu orgullo, le dijo. Y se agachó, se le fue el orgullo, surgió para arriba y quería verse limpio. No, la voz de Dios era 7 veces. Si Dios le dice haga esto, hágalo, porque con Dios no hay pérdida, con Dios hay victoria y hay ganancia. Aunque ya no podamos, Dios sí puede por nosotros. Se metió la segunda vez y le botó el orgullo, porque el hombre es un orgulloso terrible como la mujer. Yo antes veía que ahora las mujeres se maquillaban. Hoy hay hombres que se maquillan para verse medios elegantes, dicen, medios afeminados, pero se ven. ¿Cuánto le echamos maquillaje aquí? Y de repente, hermano, sale la segunda vez y vuelve a verse. Y dijo, no pasó nadie. Yo creo que la criada es la que los llama y le decía, no, mi señor, son 7, le faltan 5, métase. Es que el hombre hay que pegarle con el mazo, hermano, para que deje de ser cabezón y deje de ser cabezona. Porque hay mujeres también que
Se mete la tercera vez y le bota. ¿Qué dijimos ya? Primera, soberbia, ¿verdad? Segunda, ¿qué? Y hoy, la altivez del corazón. Un corazón altivo, ¡ja! Eso es terrible, hermano. ¿Usted ha visto a alguien que sea corazón altivo? ¿Quién me habla de alguien que ha visto así? Dame un ejemplo. Es sencillo. Menosprecia a los demás. Y Naamán menospreciaba a sus súbditos, que eran sus soldados. Porque el rey lo apapachaba, pues, y le decía: ahí viene mi general valiente, vigoroso, no hay otro como él. En su corazón se ensoberbeció y menospreciaba a los demás. Y cuando salen las armas, se vuelve a ver, es que era burro, es que Naamán era burro. Gracias a Dios que aquí no hay de eso, pues. Hay unos que ya están tensos por este lado. Y se mete el cuarto. Y en el cuarto lo que hace Dios, empieza a desarraigar lo oculto del corazón, que era el odio. Porque, oiga, Naamán odiaba a morir al pueblo de Dios. Hoy el demonio de antisemita se ha multiplicado en todo el planeta Tierra contra el pueblo escogido de Dios llamado Israel. Pero Dios, por misericordia, aunque Israel sea rebelde, haya sodomía, haya pecado, etcétera, no importa, Dios lo va a defender. Y lo que hizo Dios cuando se sumergió la cuarta vez, le arrancó el odio del corazón de Naamán. Muchas veces necesitamos ser procesados para que se caigan esas 4 áreas de la vida del hombre. Porque muchas veces se nos olvida que tenemos que ser como Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y cuando este hombre se sumerge y se vuelve a ver, nada. Bueno, dijo: ya no me voy a ver, porque dijo 7 veces. ¿Cuántas le faltaban? 3 veces. Y se mete la quinta vez. Y en la quinta vez que se sumergió, Dios iba a arrancar los ojos altaneros de él. Un ojo altanero nunca tiene cabida, hermano. Él se ve cualquier cosa y se lo embrutece, lo enloquece y no lo deja tener paz. Un hombre y una mujer con ojos altivos, eso es. Hoy voy a hacer esa pregunta. Oscarito quiere contestar, creo yo. ¿Qué es un ojo altivo, Oscarito? Santillo, un ojo altivo. Proverbio habla de eso. El ojo altivo. Lo mira y lo desea. Lo mira y lo codicea, lo desea. Digamos que no está a su alcance, pero él lo está codiciando. ¿Y qué es el deseo y la codicia? Pecado. Digamos que cuando Dios lo mete en el quinto proceso, le limpia los ojos, le quita la carroña y lo deja ojos limpios para que ella pueda visualizar quién era el Dios de Eliseo y pudiera visualizar claramente que era enemigo del pueblo de Dios sin causa. Entonces, en ese sumergimiento, los ojos le quedaron limpios, hermano. Y cuando Dios empieza a trabajar, ese hombre Naamán, poco a poco lo iba transformando, lo iba moldeando y lo iba liberando de ese aguijón que tenía. Porque la lepra, hermano, porque él era leproso. La lepra, hoy le llaman psoriasis, hermano. Por si usted no lo sabe, científicamente le llaman a la lepra de la época de la Biblia, que es el psoriasis. No sé si ha visto gente, hay 3 clases de lepras. Yo conocí a uno que su piel se le pegaba
Él usaba crema bien delicada para que su piel no se le pegara en su ropa. Y esta lepra es la más criminal, que es la que tenía Naamán. En vida solo a uno conocido así. Se llamaba, no sé si está vivo, René Gómez. A él lo limpió Dios de la lepra usando mi vida por misericordia. Pero instantáneamente lo limpió. Solo lo que tenía libre antes de que Dios lo visitara era sus rodillas, para doblar sus rodillas, y su parte donde él hacía sus necesidades. Pero todo su cuerpo estaba lleno de eso. Él usaba esa crema especial. Pero en veces, hermanos, somos muy desagradecidos con Dios. Entonces, cuando llega el sexto proceso, Naamán ya estaba a punto de llegar la victoria de parte de Dios. Me imagino que en la sexta vez empezó a hablar de nuevo. Pero ¿y por qué no me veo limpio? ¿Y por qué no me veo sano? Oye, se le esclava, mítase a las aguas, que solo le faltan 2 hombres. Así hay gente, hermano, que no camine ahí. Es camino de muerte. No ande con gente que no conoce de Dios, porque se lo van a arrastrar y dice: no, yo tengo capacidad, yo tengo fuerza para resistir al diablo. Mientras Dios no te prepare, no puedes andar en lugares que no son apropiados. Y yo me acuerdo, pero no voy a hacer esa pregunta porque va a reír una hermanita. Si menciono el tubo, ahí ya se va a empezar a reír, porque a muchos de ahí lo sacó el Señor, pues. Entonces, oiga, en la sexta que se mete, Naamán estaba a punto de obtener el beneficio de Dios. Y cuando Dios da una palabra, Él la va a cumplir. Así como lo oyes, si Dios te ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, esa promesa está vigente para nosotros como hijos y pueblo de Dios, en la gracia de su Hijo. Él ha dicho: te bendeciré, y Dios lo ha cumplido. Entonces, en el sexto proceso, Naamán tenía Dios que quitarle algo que se llamaba, que es un pecado gravísimo que se mueve en la sociedad o en las parejas, más que todo. No, la mentira ya porque lo voy a tocar con Jesse, la mentira. Él dice: pregúnteme a mí. ¿El qué? Adulterio. El celo. Digamos que Naamán era celoso a los rudimentos de su tierra, y tenía razón. Digamos que por el celo alguien mata, hermano. Y alguien puede decir: no, sí. Porque un hombre y una mujer empedernido, celoso, con lleno de celo, los ojos se les cierran. Y cuando él viene a reflexionar, ya mató. Pero Naamán era celoso para defender la causa de su rey de Siria. Y repito, era válido porque era nativo de su tierra. Pero Dios no puede operar un milagro cuando hay celos, iras y contiendas. Porque Dios es celoso para salvaguardar nuestra vida de la caída y del pecado. Y eso espera de su pueblo, que seamos celosos no para la carne, sino para cuidar el reino de Dios con temor y en santidad. ¿O no? Son 2 cosas diferentes. Se mete a la sala. Dijo: hoy sí ya voy a ser sanado, porque ya solo una me falta. No, con esta quedo yo. Es que yo me imagino que Naamán lo que veía era la suciedad donde se estaba metiendo. Los que son de nuestros países, en todos los países, por si usted no lo sabe, hay un río de aguas negras. En todos los países, Guatemala, Honduras, México, El Salvador, en todos los países hay
unas aguas negras, que es lo que sale de toda la ciudad. Digamos que el humano destruye lo perfecto que Dios diseñó. Miren qué terrible, por la sobrepoblación que hay. Entonces, todavía estoy sucio, hijo. Y le dice la esclava: meta ese cabezón que solo una me falta. Digamos que Dios le dio las 7 porque es la perfección de Él. El 6 es la imperfección del hombre, porque el 6º día Dios hizo al hombre, y en el 7º día reposó Dios de toda su obra que había hecho. No quiere decir que Dios estaba cansado, no. Eso significa que lo que Él se había propuesto hacer en la tierra lo había cumplido con éxito. Y en el 7º día, en la perfección de Él, era para que el ser humano reconociera que el Dios de los cielos era grande y temible. Y ahí es donde llega el 7º. Y cuando sale, hermano, se vio limpio. Dice la Biblia, léalo en casa, eso está más para atrás. Son los primeros versículos de ese mismo capítulo. Dice que cuando él se ve, dice que la piel le quedó como la de un recién nacido. Mire, ayer saludé a una hermana, no, me tenía más áspera la mano que parecía, claro, quizás su trabajo es pesado, quizás es de construcción, no lo sé, pero ella me dice que suavecita su mano, si tengo más de 35 años, o no de vivir para Dios. Gloria a Dios. Y la mano de ella era áspera. ¿Qué hizo Dios? Le botó la carroña de la lepra de la cabeza a los pies. Y cuando él se vio así limpio y sano, este hombre, cuando sale de las aguas, corre para atrás y busca a Eliseo, y en agradecimiento por la sanidad él llevaba presentes. Lo que usted y yo no traemos a la casa de Dios. Aquí hemos recibido liberaciones y milagros habidos y por haber, y nunca se han indignado de traer presente al siervo de Dios. Ay. Hoy si les tocó la llave y uno dice a mí, no me importa que diga eso, ya los conozco, hasta cada hinchada de sapo tiene. Y cuando Eliseo vio eso, que él se estaba postrando, humillando, este hombre le rechaza los presentes que traía. Le dice, no, le dice, llévatelos a tu tierra. Yo no necesito eso. No, pero en agradecimiento recíbelo, no, llévatelos. Oiga lo que entró a Jesse, la codicia. Oiga lo que entró en Jesse, la mentira. Espero que usted aprenda, porque aquí, gracias a Dios, todos los días se exhorta el pecado, y espero en Dios que los que son de este ministerio aprendan a despojarse de lo que a Dios no le agrada. La falsedad. 3 cosas allá en Jesse: la mentira, la falsedad y la codicia. Cuando este hombre vio que su amo Eliseo rechaza los beneficios de este hombre, él se va. Pero él hizo un pacto con Dios. Oiga lo que hizo Naamán. El pacto que hizo con Dios antes de irse de la presencia de Eliseo. Tu Dios, le dijo, va a ser mi Dios. Los sacrificios y ofrendas que yo eleve ya no van a ser al Dios pagano de Siria, sino al Dios de Israel, el cual hizo de mí misericordia. Eliseo, aunque esté en tierra extranjera, no te preocupes, que mi Señor se
muchos no tienen en las iglesias. Amén. Y se fue. Y oiga, Eliseo le creyó tanto a las palabras de ese Naamán el sirio, que él no se preocupó, porque sabía que era un hombre de palabras, el que le había dicho esa palabra. Y se fue. Y empezó a caminar, a caminar. Eliseo entra a su tienda de campaña y me imagino que Jesse estaba dándole vuelta a la tienda de campaña diciendo: qué bruto mi señor, qué pasmado mi señor, dejó ir los bienes, dejó ir los lingotes, dejó ir los vestidos, todo lo que le trae. Es que este día viendo que estamos en la pobreza y dejó ir todo esto. Me acuerdo cuando una vez llevé a René Gómez a la ciudad de Las Vegas a predicar. Me invitaron a predicar 3 días de campaña en una iglesia. Y lo primero que Dios me puso a hacer una limpia en las viejas vanidosas en esa iglesia, llena de pintura, llena de aretes, llena de cadenas, llena de todo. Y empiezo a quitar amigos y por haber. Y el primero que brincó fue el pastor. Porque los pastores se preocupan que las ovejas se vayan, porque ya no van a haber ofrendas y diezmos. No, señores, lo que de Dios permanece, porque Dios vela y cuida de su casa. Él mandará las gavillas a dejar el fruto para el pago de la casa de Dios. Y el hombre se me quedó viendo furioso y le dije: que ya no me inviten. Y es cierto, ya no me invitó, pero estoy en victoria. Porque a mí no me eligió el hombre, a mí me eligió el Señor de los ejércitos. Y Él es el que pelea mis batallas. Me dice: siervo, no lo hagas. Me dice: ¿cómo que no lo voy a hacer? Yo voy a hacer lo que el Señor me ordena. Apártate de aquí. O lo trae o se lo voy a arrancar yo. Ay, empecé a moverme del púlpito. Por palmado mío, espero. Cada quien traía, y traíamos puño de oro. Antes de que amaneciera el alba, cuando íbamos a ingresar al 7 San Bernardino, le dije yo a él: baje el vidrio, por favor. Voy a tirar esta maldición del anatema a los 4 vientos, porque ¿para qué vamos a llevar esta maldición? Sí brincó y me dijo: no, pastor, me dijo, démelo a mí para venderlo, que el Señor te ayude y te haga hacer de nuevo la lepra. Y oiga, hermano, la lepra cuando dividió la iglesia le volvió. Los que lo conocen saben que no les estoy mintiendo, porque cuando un hombre de Dios dice una palabra, Dios la cumple para gloria de su nombre. Porque has querido usurpar lo que se quitó de la idolatría del pueblo de Dios. Porque ese es el problema de las iglesias cristianas. Están llenas de vanidades y lujurias. Y los pastores, todo amor y paz, porque le llaman buenos diezmos. Pastores asalariados, sin vergüenza. Gracias a Dios, aquí ninguno de ustedes me paga para que me digan: no diga esto. Pues apágase si no le gusta. Y cuando él vio que no tiraba el puño de oro, porque era casi 1,5 libras de oro, hermano, era buen platal, pues. Y solo le dijo: ay, pastor, cállese y cierre y vámonos. Porque ¿para qué vamos a traer la idolatría, hermano? Si lo hubiera limpiado Dios, era para destruirlo, no para traerlo. Y eso pasó con Jesse. Le entró la codicia, la ansiedad de la codicia. Y dijo: ay, mi amo ya se va a dormir. ¿Sabía usted que la mayoría de pastores por la edad les da sueño y se duermen bien rápido? Y cuando dijo: se durmió mi amo, él dice: voy a agarrar el burro, dijo. ¿Burro en que iba arriba y burro en que iba abajo? Gracias a Dios que aquí no hay de eso, ¿no? Pero el silencio dice lo contrario. Como que por dentro están codiciando. Como que por dentro con 2 veces que vaya al gym voy a botar la grasa. No, deje de comer. La mayoría van a los gym por ver mujeres desnudas y hombres desnudos.
Es bien terrible, hermano. Y dice que Eliseo entra a su tienda y el criado agarra el burro y se va. Cuando de repente, ¿quién le habrá dicho? Mi señor, ahí viene el criado del Señor. Paremos, esperemos. Porque siempre de los chismosos abundan. Pero gracias a Dios que Bethesda es libre del chisme. Porque si usted no bota el chisme, es pecado. Y los chismosos, ay, mejor seguimos, va. El verso que tomamos de base es cuando ya el señor Naamán se detiene con su carruaje y Jesse llega donde él y oye el pecado que vino a él. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, oiga, ¿cuál fue el pecado? No lo había hecho, lo pensó. ¿Sabía usted que el pecado, tanto de acción como de omisión, de mente y de omisión la acción, es pecado igual? Usted solo lo pensó. Pero aunque usted no haya ido al hecho, usted ya pecó ante los ojos de Dios. Dice que Jesse pensó entre sí: mi amo se pasó de lanza, de pasmado. Yo voy a cosechar eso que despreció mi Señor. ¿Y sabe por qué no le pidió todo? Porque los regalos que llevaban a los hombres de Dios no era poco, era bastante y pesado. Y ha de haber dicho: si yo le pido todo, el amo nada más me lo da, pero ¿a dónde voy a esconderlo?, dijo él. Miren a dónde entró el otro pecado, que él no lo iba a disfrutar porque no lo podía usar, porque su amo Eliseo iba a ver que había hurtado. ¿Cuántos pecados van ya ahí? 4. La codicia, la mentira, la falsedad. ¿Y cuál es el último que acabo de mencionar? No, eso era lo de Naamán. Digamos que él no iba a disfrutar lo que iba a pedir. Entonces él tenía que esconderlo. Entonces cuando Eliseo se da cuenta, pero eso es más abajo, pero quiero estudiar los 3 versículos. Y cuando él empezó entre sí a decir: le voy a decir esto a mi amo. Hizo el pecado de acción, porque él accionó, lo buscó. Y oiga como dice: mi Señor, he aquí mi Señor estorbó, así dice, va, a este sirio. ¿Qué estaba diciendo Jesse de su amo? Que estaba loco, que no aprovechó los beneficios que le llevaba el sirio. Si Eliseo no lo tomó por una sola razón, sabía que lo que venía de tierras extranjeras era pecado. Usted y yo no podemos andar en todos los lugares, porque hay lugares que no son apropiados para la vida del creyente. Por eso tenemos que tener sabiduría y precaución para ver dónde vamos a ir. Entonces Dios, mi Señor estorbado está loco, dijo. Eso significa: no supo aprovechar la visitación del Señor. No es eso, sino que lo que Eliseo era guardándose para Dios. Y oiga que dijo Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, ahí cayó el otro pecado, que correré. Dice Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y qué dijo ese Jesse? Vive Jehová, que en su nombre yo voy a ir. Yo he oído a gente que va a lo malo y dice:
cuando usted vaya a hacer sus patanadas, sus sinvergüenzadas, sus placeres, no mencione a Dios, porque Dios no es sucio ni cochino como usted. La palabra de Jehová significaba que en su nombre iba a hacer cosas sobrenaturales extraordinarias. Pero él no iba a hacer cosas extraordinarias. Él iba a ir a traer lo hurtado, porque iba, oiga, el cuarto pecado que a usted no le quedó, el robo, el hurto. Porque con la mentira él iba a sustraer los lingotes y los vestidos. ¿Qué estaba haciendo? Hurtando con mentira lo que su amo, porque también mencionó a su amo Eliseo. Vuestro amo os ha mandado. Tremendo, ¿ah? Y oiga que es terrible. Vi de Jehová que correré tras él, tomaré de él alguna cosa. Digamos que él lo planificó. Y cuando ya estaba enfrente, ya de un solo vez, no. Fíjate que del monte, ¿cuál monte? Del monte han descendido los jóvenes. Digamos que cuando este hombre empezó a mencionarle, se acogió de la palabra profetas, porque los profetas en esa época tenían respeto aún de los reyes. ¿Sabía usted que este país en el que estamos, la mayoría de gobernantes han tenido un hombre de Dios a su lado? Billy Graham, un ejemplo, fue el mejor predicador americano y tenía de asesor a ese hombre dos gobiernos anteriores de los que han venido, que este que va pasando ha sido el más peor, hermano. Porque él no tenía un hombre de Dios como asesor, tenían santeros y asesores. Pero Estados Unidos se acogía a los hombres de Dios como profetas. Digamos que Billy Graham asesoraba a su gobierno en su época. Entonces, ¿qué trae un hombre de Dios a una nación? Trae la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en una ciudad, la delincuencia va a cesar, la maldad va a cesar, la guerra va a cesar. ¿Por qué? Porque donde está Dios, los demonios se sujetan y la guerra se visualiza. ¿Qué ha dicho Donald Trump? Al caer en su poder, la guerra va a cesar. ¿Qué dicen los demócratas cuando caen? Levantemos guerra. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de este país estén en el buche estirado. De tanto dinero que tiran a la guerra, los que pagan el plato roto son los ciudadanos. Pero los del poder no lo ven así. Entonces, cuando está Dios, hay paz en aquella ciudad. Hay paz en aquella ciudad. Cuando Dios gobierna una nación, nadie se puede enfrentar contra ella, porque Dios va a derribar a los enemigos de esa ciudad. Entonces, ahí es donde Dios quiere hombres de Dios en los diferentes puestos públicos. Pero lastimosamente, la mayoría de los creyentes no quieren estudiar. Hasta la high school, si es que llegan. Hijos de creyentes ociosos estamos creando. Y Dios no quiere hijos creyentes ociosos. Dios quiere hijos de creyentes oficiosos, que valoren, que se esfuercen, que sean guerreros, que sean estudiosos, para que un día llegaran a ir como Abraham Lincoln, un hombre que honraba a Dios, como un hombre George Washington, que puso en alto el nombre de Dios en esta nación. Dejamos que padres se esfuercen a sus hijos a sacar una carrera de licenciatura. Pero ¿sabe por qué la mayoría no quieren estudiar? Porque están apresurosos a casarse. Buena carrera, tener hijos. Pero eso no es una profesión. Ese es el mandato de Dios, procrear. Pero la carrera académica va a servir que en esos puestos públicos haya una mujer de Dios y un hombre de Dios que defienda la causa
del evangelio de la salvación. Mas Giezi estaba deshonrando a Dios y a su señor Eliseo. ¿Por qué? Entró la codicia, entró la mentira, entró el hurto y entró la falsedad, diciendo: en nombre de Dios yo voy a ir. 4 pecados que Eliseo Giezi ni cuenta se dio, pero Dios ya lo había visto. Su siervo Eliseo durmiendo, pero Dios le estaba revelando. Mire qué tremendo es Dios. Usted puede decir: el pastor, mira, esta ya está viejito, todo se le pasa por alto, todo se le olvida. Tenga cuidado, que el Señor que está conmigo, yo puedo estar viejito, pero el Señor que está conmigo no se envejece. Él está intacto como un hombre de unos 20 años. Está Dios vigente, su vigor. Y oiga, dice el verso 21: y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, oiga la pregunta que le hace: ¿todo está bien? Él podía ser honesto, pero lo que yo veo en él, en esa pregunta, no fue honesto. ¿Qué fue él? Deshonesto. Y le digo: sí, Señor, todo está bien. ¿Qué hizo ahí? Mintió. La mentira a nadie lo va a llevar al éxito. Como matrimonios hay que ser sincero el hombre con la mujer, y como novios de igual manera, porque si no, a la larga van a salir las verdades y caerá problemas. Pero cuando usted habla con la verdad, usted no se preocupa. Usted está seguro. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Sí. Eso, así, así, así. Y eso es la verdad. Mantenerse en la verdad trae beneficio. Oiga, ¿todo está bien? Sí. Dice el verso que sí. Y él dijo: bien. Digamos que él confió en las palabras de Giezi. Cuando le dijo: ¿está bien tu amo? Sí, mi señor, todo está bien. Entonces dice: bueno, si todo está bien, mi señor, oiga la palabra, la otra. Menciona más de 3 veces la mentira en estos versículos. Mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Digamos que Giezi no estaba hablando en nombre de él, estaba hablando en nombre de Eliseo. Como que usted vaya a una tienda y diga: no, si el pastor Mario Laeta me manda, no sea sinvergüenza. Ay, el señor pastor Mario me dijo que entrar al motel. No vaya a adulterar, no sea sinvergüenza. Porque mi nombre están poniendo en el suelo. Y ellos van a revolcarse como el puerco en la cama prohibida. Eso le está diciendo Giezi. Mi amo, el señor Eliseo, me mandó a ti, mi señor. Porque fíjate que 2 hijos de los profetas descendieron del monte de Israel. ¿Y qué quiere tu amo? Todavía le preguntó. ¿Y qué quiere tu amo que yo haga? Oh, me dijo que si les podía dar 2 lingotes de oro y unos trajecitos de esos de Babilonia que están bien bonitos. Oiga, hablando en nombre de otra persona. Una vez, no voy a decir el nombre, di la tarjeta, porque yo confío en la mayoría de ustedes, hermano, que usted va a ser honesto, que lo que no es suyo usted no lo puede agarrar. Di mi tarjeta de la iglesia, porque por si usted no lo sabe, todo lo que aquí dentro va al banco. Mario no lo tiene que tocar, porque el tío Coyote, el tío San lo tiene bien contado aún. Entonces cuando le digo: haz esa transacción, le digo: aquí está mi tarjeta.
Oiga, pagó de sus cuentas personales 4 letras. Cada letra era de $750. Cuando me llegó el estado, le digo yo a la del banco, disculpa, yo no le debo a nadie de esa entidad pública. ¿Estás seguro? Sí. Yo no sirvo ni conozco qué servicios prestan. Entonces te han hecho un multo de ellos a Julano con su mujer. Porque hay mujeres que rapidito se le quedan los números. Para que no se agravara, porque a mí me dijo, pon esa denuncia, esa demanda, me dice, para que esta persona sea honesta y te pague, pero eso sí, ellos van a ir a la cárcel, porque están tocando algo que no es propiedad de ellos. Pero porque eran miembros de aquí, a mí me dolía. Y le digo, así que quede. Pero puedo imaginar, la iglesia pagó eso, lo que sus placeres tenían que hacer. Eso no es así. Si alguien te confía algo, sé lo más confidencial con lo que te están dando, porque eso es aprobado por Dios. ¿Qué pasó con esta gente? Oh, no, me vivieron una vida terrible, porque hicieron lo incorrecto. ¿Qué se le aproximaba a Jesse, hermano? Por ser mentiroso, por practicar la falsedad, porque ahí hay otro pecado, la falsedad. Él dijo, no, mi amo me manda. No, él era el codicioso. Él era el que deseaba lo que estaba en manos de Naamán. Lo que no esté en sus manos, no lo desee, no lo codicee. Lo que Dios me ha dado es suyo, disfrútelo, deleítese con ello sanamente. Lo que se le venía a Eliseo ni se lo esperaba, hermano. El amo Naamán le creyó. Le dijo, hey, sácame 2 lingotes, sácame 2 vestidos para que se lo lleve el siervo de su amo y que se lo lleve a su amo. Oiga, la confianza, lo que no se esperaba, las consecuencias de ese descuido. Por eso es que el tema está bien sencillo. No permitas que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. ¿Por qué? Porque si actuamos como Jesse, falsos, mentirosos, codiciosos, robamos lo que no es nuestro, eso es pecado. Y el propósito de Dios a la gente que practica eso no se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama la integridad, ama la justicia y ama la verdad del hombre y de la mujer. Cuando practicamos esos elementos, los propósitos de Dios en nuestra vida se van a cumplir a pesar de lo que venga a nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque Dios estará de nuestro lado. Pero cuando actuamos como Jesse, un ejemplo, si Dios te dijo que te va a sanar, va a ser difícil que te sane. Si Dios te dijo te voy a llevar al cielo, va a ser difícil, porque no hemos despojado lo que a Dios no le agrada. Entonces, por eso deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en la mía, practicando lo contrario a la codicia, lo contrario a la mentira. ¿Cuántas veces no nos habla Dios de la mentira que no lo practicamos todas las veces? Ayer hablamos de eso, de la desobediencia de Saúl. Y todo desobediente es pecado. Entonces, pero la gente está tan viciada en eso que no, para mí es más fácil así, pastor. Bueno, si no quieres estar en la gloria con Dios, sigue practicando eso. Porque el propósito de Dios en usted y en mí es que después de la muerte hay vida, y vida en abundancia, vida en los cielos, vida con Dios. Pero ese propósito de vida es para todo hombre y toda mujer, que nos despojamos de todo peso de pecado. Porque eso dice Hebreos 12:1. Ya lo leímos una vez. Y oiga qué hermoso. Cuando Eliseo despierta y entra su siervo a su tienda, oiga las palabras que ahí lo lee aquí. Aquí está en todo ese versículo.
Todos esos versículos para abajo. ¿De dónde vienes, Eliseo? Oiga, ¿de dónde viene Jesse? De andar por Las Vegas, porque a ver qué perdí por allá. No, pero a mí ya no me gusta Las Vegas, mejor me voy la noche que en la ciudad que no duerme, en Nueva York. Porque por si usted no sabe, Nueva York dicen que día y noche están con los ojos bien abiertos, parecen cuerpos. Entonces, hermano, el hombre de Dios puede estar durmiendo físicamente, pero Dios lo tiene con los ojos abiertos, viendo las ovejitas, a dónde andan, qué andan haciendo. Aquí han venido ovejas que, ya le vinieron con el chisme, pastor. No, gracias a Dios, que el único chismoso es el diablo, porque Dios es un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escudriña. Digamos que Dios no practica el chisme ni la mentira. Dios practica la verdad y el amor y la justicia. Entonces, ¿quieres que te vaya bien? Practique esos tres elementos: el amor, la justicia y la verdad. Practícalo. Cuando de repente me vio mi Señor, Dios, ¿quién le habrá venido a decir? Habrá venido una esclava a decirle: mira, ya está tu siervo pidiéndole a mi Señor esto y lo otro. No. Y dice la palabra que cuando Dios confronta a Jesse por medio de Eliseo, no hallaba que decirlo. Y oiga las palabras que le dijo Eliseo: ¿acaso no estaba mi corazón donde tú estabas? Puede imaginar, cuando usted está siendo infiel con su marido y viceversa, ¿no está el corazón de aquella persona que le está fallando en aquel lugar? Sí. Cuando te estás echando el polvito mágico y estás diciendo: ¿cómo estará mi mujer? ¿Cómo estará mi marido? Tranquilo, durmiendo, y tú echándote en la sinvergüenzada. Y porque es más fácil esa clase de vida que ser honesto, que practicar la verdad. Porque en la verdad usted va a ser fiel a su Señor del cielo y va a ser fiel a sí mismo y a su mujer. Pero cuando no hay eso, usted lo ve normal. No estaba mi corazón ahí, Eliseo, donde tú, en Jesse, donde tú estabas con Naamán. Dijo: me descubrió Dios. Oiga las palabras de este hombre. La lepra que Dios sanó sobre Naamán, oiga, qué terrible el juicio de Dios, viene sobre ti y toda tu descendencia. Solo uno era el enfermo y después todas las familias de él iban a ser leprosos. Y la lepra, hermano, eso está en el verso final, hermano. Por tanto, la lepra de Naamán, verso 27, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la codicia, las consecuencias de la mentira, las consecuencias de tomar el nombre de Dios en vano para ir a ser sinvergüenzadas, las consecuencias de no medir lo que iba a venir más adelante, de no visualizar, no midió qué le iba a venir después. Él solo vio que iba a recibir lingotes de oro y mantos sirios. Qué terrible, ¿va? Y oiga, qué terrible. No le digo solo por un tiempo, no, siempre. Según la historia, en la época de Jesús, los que eran leprosos era la descendencia de Jesse. Y los leprosos, hermano, no estaban con la sociedad, ni en la sociedad en medio, estaban en las montañas, que se murieran desterrados. Porque la lepra es consecuencia del pecado y la rebelión contra el Dios de los cielos.
Entonces hay que tener un especial cuidado. No actuemos como Jesse, actuemos como el hombre de Dios, que el hombre de Dios es ejemplo, es prudente, es sabio. Actúe como el hombre de Dios y Dios va a cumplir su propósito que tiene contigo. Tus hijos, tu familia será próspera, será bendecida cuando se aparten para Dios. Mire, el propósito de Dios en Eliseo y su familia no se cumplió. Le trajo juicio. ¿Quieres la corrección de Dios? Yo creo que no. Pero si tú no la quieres, entonces aprende a ser obediente. La obediencia te va a traer beneficios. La desobediencia, ya lo vimos. Pero me gusta eso. No estaba mi corazón allá cuando tú estabas hablando con nada más. Aquí ha venido gente que yo solo me le quedo viendo a los ojos, porque yo ahí los veo cuando me están diciendo la verdad o me están diciendo la mentira. Yo le digo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Gracias a Dios que yo no tengo la osadía como Eliseo. Solo con el hombre que usted ya me oyó en el mensaje. Yo le digo, no seas loco, si entender la idolatría. ¿Cómo vas a creer que vamos a tomar esto si Dios lo quitó para liberar a su pueblo de la maldición, de la vanidad, de la idolatría? Y quiere llevártelo. No, Señor, en tu nombre. Ahí sí vale la pena mencionar el nombre, porque iba a destruir la vanidad del pueblo de Dios. Pero cuando usted dice en tu nombre y se lleva a la vecina a fornicar, no sea sinvergüenza. Señor, en tu nombre no echan este capirunazo, borrachos, no quiere Dios, arrepentidos si los quiere. Aleluya. Ahí sí mencione a Dios. Pero usted va a mencionar a Dios para hacer lo malo. ¿Y cuándo me va a venir la India María? Espera. ¿Cuándo me va a venir Jack? Espera. Allá nunca deja, voy a dejar este medio tipudo y voy a esperar allá. Entonces, hermano, actuemos como hombres de Dios. Y sí, hermano, cuando usted de un solo actúa y dice, por cuanto pensaste que el don de Dios, le dijo, ¿se acuerda 8 de Hechos? Cuando le dijo Pedro al brujo convertido a Cristo, entre comillas, Simón, ¿has pensado que el don de Dios se compra con dinero? Perezcas tú, le dijo, y tu dinero. Oye, hermano, hombre, yo le estoy pidiendo eso a Dios que me lo vuelva a dar. Que cuando venga alguien con falsedad, que el juicio de Dios. Eso es terrible, hermano. Fíjate, hermano, que después que le dije esas palabras a este hombre, al año después se cae de la gracia y le vuelve la ley. De verdad, no es mentira. Y donde me está viendo, si está vivo, él sabe que no es mentira. Porque la rebeldía es pecado de rebelión, dice su palabra. Entonces, seamos más cuerdos, seamos más prudentes, seamos más temerosos y obedientes con Dios. Póngase sobre sus pies. Sencillo, pero edificante. No pierdas el propósito de Dios en tu vida. Porque si lo pierdes, va a ser descuido tuyo, no va a ser culpa de Dios. El deseo de Dios es que no nos vaya mal. El deseo de Dios es que nos vaya siempre bien. Soberano Dios, ayúdanos a no actuar como la vida de Jesse. Ayúdanos a ser más prudentes. Ayúdanos a ser más íntegros, más temerosos. Ayúdanos a actuar conforme al propósito y a la sabiduría que tú has puesto en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que el propósito divino tuyo en nuestro diario vivir sea una realidad en nuestro accionar, en nuestro vivir y en nuestro pensar. Yo te pido en el dulce y maravilloso nombre de Cristo
que derrame ricas y abundantes bendiciones sobre este pueblo reunido. Y si hay momentos de frustraciones, momentos de desánimo, momentos que el enemigo va a querer poner codicia o lo que sea, guárdanos de ello. Ayúdanos a mantenernos íntegros. Ayúdanos a mantenernos sabios y prudentes. Ayúdanos a ser para tu gloria, conforme al deseo y al propósito divino tuyo. Aquí están los varones, aquí están sus hijos, aquí están las mujeres, aquí están sus hijas. Señor, perfeccione la obra que tiene que perfeccionar en nosotros. Que en el corazón de su pueblo no se haga la voluntad de ellos, sino que se haga la voluntad tuya en cada vida y en cada corazón. Que la palabra que oímos a diario en este lugar no caiga al suelo, no vuelva vacía, sino que dé los frutos a la cual tú le envías. Que tu pueblo acá reunido entre a la obediencia y al despertar. Enséñanos tu voluntad y a permanecer en ello. Señor, gracias por las liberaciones y sanidades que has operado en medio de tu pueblo en esta hora. Señor, fortalece a tu pueblo, que la fe de ellos crezca. Señor, gobierne la presión y la baja presión, gobiérnela. Gobierne, Señor, la sangre, gobierne, Señor, los pulmones, gobierne los vientres, todo cáncer, gobiérnelo, expúlselo y haz misericordia. Todo sea para gloria de tu nombre. Aquí está tu pueblo. Quizás muchos de ellos cansados, quizás muchos de ellos atribulados, quizás muchos de ellos esperando una respuesta divina. Sea usted, Señor, glorificándose. Que este pueblo no sea religioso, sino que tenga una relación personal contigo. Reprenda lo que no te es agradable de este pueblo. Desátalo, Dios, y que cada uno se someta al llamado de tu obediencia. En Cristo, Señor nuestro. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias, dele gracias. La gloria siempre será suya, por siempre y para siempre. Gracias, Jesús. Amén.